Cuando tuve mi primera entrevista de trabajo en España, estaba súper nerviosa antes de empezar. ¿Qué iba a hacer si no entendía lo que me decía el entrevistador? O si me olvidaba de una palabra, o si me equivocaba algo grave de gramática, algo de eso. Bueno, pues cuando voy a la entrevista, así, nerviosa, me hace la primera pregunta, como cuéntame un poco sobre tu experiencia. Y yo empiezo a hablar y hablar y hablar. Había, no sé, tenía en la cabeza todos mis logros, todas las cosas que yo había hecho y empecé a soltar todo lo que yo había aprendido, ¿no? Y estoy mirando la cara del entrevistador y me está como mirando con una mezcla de curiosidad y de como, esta tía es un poco pesada, ¿no? Y me doy cuenta, ¿no? Me empieza a poner roja. Y bueno, ya me hace otra pregunta, porque es muy inteligente el entrevistador y algo que le pareció interesante, que yo había ido a viajar, y me preguntó por eso. Entonces yo me di cuenta en ese momento y digo, me tengo que relajar. Y empecé a hablar de algo que me gusta mucho, que es viajar. Y le conté sobre mi experiencia viajando y las cosas que yo había aprendido. Y a través de eso mostraba de lo que yo era capaz. Y así vi cómo iba cambiando la cara de él, ¿no? Y se iba interesando cada vez más y preguntándome cosas cada vez más específicas. Y bueno, al final conseguí el trabajo. ¿Has visto lo que acabo de hacer? Acabo de contar una historia. He dado el mismo dato que yo conseguí trabajo, mi primer trabajo en España, ¿no? Mi primera entrevista lo conseguí, pero te lo he mostrado contando cómo pasó, lo que yo sentía. Te he llevado conmigo con las emociones que yo sentía para que empatices conmigo y veas de lo que yo soy capaz. Y eso es lo mismo que puedes hacer en una entrevista de trabajo o en un evento de networking. Puedes contar una historia que es mucho más interesante, mucho más engaging que simplemente los datos, ¿no? Que para eso está el currículum, la carta de presentación y todo eso. Cuenta una historia, algo que le va a llegar a la otra persona y comunica igual de bien, mejor lo que tú eres capaz de hacer por ellos. Bueno, muchas gracias y que tengas muy buen día. Hasta luego.